El día de hoy vamos, mi grupo y yo, conformado por Bello Sánchez, Melissa Antoniela, Berrocal, Villegas, Fabián Eduardo, Barahona Baltasar, Sandra Abrán y quienes habla, Arias Rivera, Dayeli Abigail, vamos a hablarles sobre la biodiversidad. Entonces, ¿qué es la biodiversidad? El concepto de la biodiversidad fue planteado en el año 1985 en el Foro Nacional sobre la Diversidad Biológica en los Estados Unidos. Pero, ¿cómo se definiría la biodiversidad? Cuando escuchamos la palabra biodiversidad, se nos viene a la mente todo tipo de animales, de cualquier hábitat o especie. Y no es una idea errónea, pero la biodiversidad se trata más que eso, ya que es un sector muy amplio. Entonces se puede definir a la biodiversidad como el conjunto de organismos provenientes de cualquier fuente, ya sean ecosistemas acuáticos, marinos o terrestres. ¿Y qué es la especie? La especie es el término que se ha buscado una definición exacta con el pasar de los años. Por ejemplo, Platón fue una de las primeras personas que planteó su idea sobre el verdadero significado de la especie, el cual decía que la especie era inmutable y eterna, era estática sin someterse a algún tipo de cambio. Tiempo después, Aristóteles criticó la idea en su tratado sobre las partes de los animales, generando así un tipo de tensión entre dos conceptos de eidos, siendo el primero de estos, la de naturaleza, es lógica y clasificatoria, y el segundo, el de eidos forma, afirmando con este segundo concepto que el eidos es el alma del organismo individual. Entonces, no tenemos un concepto claro de qué es la especie, pero nos podemos dar una idea de lo que significa, lo cual es básicamente que la especie es el grupo de organismos que puede reproducirse, evolucionar y pasar por una serie de cambios con el pasar de los años. Le doy paso a mi compañero. Soy Melissa Bello y voy a hablar sobre la importancia de la biodiversidad. Debemos reconocer que la biodiversidad es un recurso estratégico para la humanidad y una parte importante en nuestro planeta. Si la biodiversidad sigue disminuyendo, será imposible mantener la vida en la Tierra. Las especies animales y vegetales, grandes y pequeñas, desempeñan un papel importante y específico en el funcionamiento del ecosistema en el que pertenece cada uno. Conocer, conservar y proteger la biodiversidad rural y su biodiversidad es, por tanto, una cuestión importante para las comunidades locales, las administrativas y las turísticas. Además, no hay que olvidar que los ecosistemas naturales han evolucionado durante millones de años, así se crean las interacciones entre las especies que componen un ecosistema. A medida que aumenta la biodiversidad, estas interdependencias y relaciones entre especies se refuerzan, lo que da lugar a ecosistemas más fuertes e interconectados. Del mismo modo, la interdependencia entre las especies crea un equilibrio ecológico. El equilibrio ecológico significa que todas las especies que viven en armonía en un ecosistema y el ecosistema en su conjunto viven y prosperan en un sentido positivo. El aumento de la biodiversidad en los ecosistemas no solo es bueno para el equilibrio biológico, sino también para las personas. La biodiversidad tiene un enorme potencial para las medicinas y la producción de alimentos. Esto se debe a que la mayoría de ellos se derivan en mayor o menor medida de especies vegetales concretas, muchas de las cuales ni siquiera han sido documentadas por botánicos. La importancia de la biodiversidad puede verse, por tanto, en dos puntos principales. Por un lado, es el hecho de que la naturaleza lo ha creado a lo largo de millones de años y que es insostenible. Por otro, garantiza que el entorno en el que viven los organismos vivos y los sistemas que han creado funcionan concretamente y contribuyen a su supervivencia.
Por tanto, también tenemos que afirmar que la biodiversidad es importante no solo para la vida humana, sino también para la vida en la Tierra y que debemos esforzarnos por preservarla. La biodiversidad de especies nos proporciona bienes como alimentos y oxígeno, nos da materiales primos que contribuyen al desarrollo económico, produce energía que puede utilizarse como combustible. Básicamente es la fuente de algunas medicinas e incluso puede llenar nuestras retinas de bellos paisajes que admirar. Bueno, mi nombre es Sandro Barahona Baltasar y voy a mi parte es beneficios de contar con una biodiversidad. Definir los beneficios de la biodiversidad es fundamental para que se promueva el gran valor que esto contiene, el correcto tratamiento y conservación de los humanos a este gran tema. Esto genera una gran cantidad, esta biodiversidad genera una gran cantidad de beneficios que aportan a la existencia de este. Un ejemplo de esto sería la provisión de alimentos, que mediante una mayor biodiversidad en la agricultura y en el tipo de alimentos provenientes de genera un beneficio a los seres humanos, como igual en animales mayormente herbívoros que se alimentan de diferentes tipos de plantas. La existencia de materia prima es otro beneficio para la utilización de diferentes acciones del hombre, para su vida diaria como para la eficacia de estas. La biodiversidad en plantas también favorece la existencia de diferentes tipos de medicina para la prevención o curación de enfermedades cada vez más complicadas y difíciles para los seres humanos, por lo que una biodiversidad con excesiva vegetación es necesaria y muy aprovechada. Como resumen, el principal aporte para un desarrollo sostenible en la biodiversidad y conllevar al beneficio es la preservación de ecosistemas. Esto conlleva una contradicción para los humanos al acabar lamentablemente y lentamente cada vez más con la biodiversidad por un beneficio propio y agotable y ambicionario. Lo importante de un desarrollo sostenible es el gran paso para que genera una biodiversidad que benéfica. Para el logro de este desarrollo sostenible de un país o una zona geográfica específica, es importante un correcto desarrollo, al igual que su protección. Ello radica principalmente en los propios recursos que brinda la biodiversidad, brindando un desarrollo a la zona establecida, donde también puede generar un ambiente de exportación y una manera económica si es un país o una ciudad. El desarrollo sostenible de beneficia principalmente a todos los seres humanos capaces de aprovechar estos recursos, y esto es todos los beneficios de una biodiversidad sostenible. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Fabián Berrocal y yo voy a hablar sobre la conservación de la biodiversidad. La biodiversidad es muy importante debido a que son los organismos vivos que están presentes en especies y ecosistemas, que por cierto lapso de tiempo estos evolucionan trayendo consigo beneficios, como es la protección de hídricos y del propio suelo, la regulación del clima y entre otros. Gracias a ello nos es factible para vivir de la forma que conocemos, ya que nos provee recursos de manera ilimitada. Muchos sectores son dependientes de la biodiversidad y es por ello que entre ellos buscan el incentivo de la conservación, presentándonos algunos planes, como lo pueden ser el evitar degradar y de destruir ecosistemas naturales, la implementación de áreas buffer que prevengan la alteración en el equilibrio de los ecosistemas naturales, proteger las áreas verdes, árboles e incentivar sus cultivos, entre otros planes de conservación. Pero ¿por qué debe importar la conservación? La respuesta puede semi-contestarse por su nombre en vivo, que significa vida, pues la biodiversidad está ligada a ella, a la salud y al bienestar de las personas, y también ligada al desarrollo social y económico. La conservación puede también estar a la par con el cambio climático. Ambos desatan una lucha, debido a que es un problema en el que el ser humano aún no ha logrado conllevar. La conservación y el uso sostenible de la biodiversidad son elementos clave para avanzar hacia un modelo de economía verde y un desarrollo sostenible que minimice el impacto de las actividades humanas y reconozca el valor y la relevancia que tienen los servicios de los ecosistemas para nuestro desarrollo y bienestar. La protección de la biodiversidad es, por lo tanto, un reto colectivo que debe abordarse desde una perspectiva global,
y con un enfoque integrador considerando a todos los factores sociales y a los sectores económicos. Bueno, según estudios registrados en América Latina, nos dice que cada año mueren un aproximado de 100 especies por cada millón, algo que esto va aumentando. Problema muy grave que no es atendido como se debe. Los países deben de priorizar esto e invertir en más infraestructura verde, llegar a producir alimentos, materiales y energía de forma sostenible, ser eficiente con el agua y racionarla, sobre todo ayudar a pequeñas poblaciones indígenas, los cuales son, por sus tradiciones, nos ha sabido resguardar últimos recursos naturales que tiene el planeta. No se trata de un problema de un solo país, es del mundo en general. El mismo problema que se puede ir solucionando o controlando con las mismas técnicas propuestas. Bueno, nuestras conclusiones podría ser este problema presentado, está siendo dejado de lado o cubierto por uno parecido, del que puede ser el cambio climático, un problema similar. Se debe buscar la manera de emplear algunas de las anteriores opciones u otras que puedan beneficiar la conservación de la biodiversidad, que poco a poco estamos perdiendo y de otra forma afectamos un futuro más fácil a las próximas generaciones. Entonces, por lo expuesto, se concluye que la biodiversidad tiene un amplio concepto en el que implica a las especies y su ambiente. Gracias.